en la educación académica, y actualmente con el programa de Krishna West también está marcando una opción con el programa de Krishna West también está marcando un camino. Alguien más está conectado con el teléfono. Y ha sido una fuente de inspiración a mí especialmente, personalmente, y para muchísimos devotos, de retomar los estudios, de comprometerse con la prédica, con ISKCON, y lo sigue haciendo, y eso es una muestra cabal de su compromiso con la misión de Srila Prabhupada. Entonces es una fortuna realmente que podamos tener esta clase hoy, que tengamos más discípulos de él aquí en Barcelona, y ojalá pueda haber muchos más. Hare Krishna Maharaj, acepte mis reverencias. Hare Krishna. Hare Krishna, mil gracias. Y buenas tardes a ustedes. Aquí en California todavía es la mañana. Entonces, ¿vamos a empezar ya? Sí, adelante. Estamos haciendo la transmisión en la sala del comedor del templo, y en el templo están preparando para hacer la ceremonia. Ok. Sí, perfecto. El micrófono. ¿Me oyen bien? Sí, sí, madre. Bueno, como siempre digo, siguiendo el sistema de Prabhupada, empiezo explicando el significado de lo que estamos haciendo. Y después la iniciación y ustedes obviamente harán ahí la ceremonia de fuego. Iniciación es la versión espiritual de algo, de un proceso que se puede decir es la base de la civilización en sí. En el sentido que las personas se comprometan una a otra. Es así, por ejemplo, en el campo de político, bueno, promesas raramente cumplidas, pero así, en ese sentido, se entiende que inclusive se habla de un contrato social, que los seres humanos tienen una tendencia, un deseo natural de ser libres, pero sacrifican una porción de su libertad por todos los beneficios esenciales de la sociedad. O sea, de ser protegidos, de poder participar en una economía que beneficia, ojalá a todos, que por ejemplo, que vas al mercado y hay comida que se puede comprar. Y ni todo el mundo puede producir comida, ni todo el mundo puede ser dentista o bancario o autor o profesor o soldado. Entonces, en ese sentido, el contrato social significa que las personas se comprometen, prometen y se comprometen. Y todo es así. En la vida familiar, dos personas se comprometen, se prometen a ser fieles, a seguir ciertos principios, a defenderse, a cuidarse. Entonces, si se trata de la sociedad en general, de la comunidad, del matrimonio, hay una comprensión, por ejemplo, entre padres y hijos. Y a todo nivel en la vida es el hecho de compromiso, de cumplir, de reciprocar, que inclusive Krishna habla de eso. Krishna dice en Bhagavad Gita, hablando de ese, se puede decir, Krishna lo describe como un ciclo de servicios y beneficios.
En el capítulo 3 de Bhagavad Gita, Krishna explica que evam pravartitam chakram, que literalmente significa que así un ciclo se puso a rodar. Un ciclo se puso a rodar o se hizo rodar y evam pravartitam chakram. Chakra es un círculo, un ciclo, todo eso es chakra. Y nanu vartyatiha jaha. Y la persona que no lo mantiene rodando. Krishna dice, es una traducción muy literal de lo que Krishna dice. Que aquel que no lo, que a ese ciclo, aquel que no lo mantiene rodando, nanu vartyatiha aghayur, su ayur, como tenemos ayurveda. Ayur significa la duración de vida, la vida. Entonces, por ejemplo, ayurveda es conocimiento de cómo extender la duración de la vida. Entonces, Krishna, agha significa pecado, ofensa, violación, como un demonio que era el pecado personificado, se llamaba Aghasura. Entonces, Krishna dice aghayur, que una persona que no mantiene ese ciclo rodando, su ayur, toda su duración de vida, toda su vida es agha, es una ofensa contra el universo. Y aghayur indriya ramo, porque mogam parta sajivati, y Krishna dice que mogam significa moga significa en vano o por nada. Y mogam parta sajivati. Esa persona sa jivati, él vive en vano, él vive por nada, o sea que su vida es inútil. Entonces, obviamente, la pregunta clave aquí es ¿cuál es el ciclo? ¿Qué es ese ciclo que tenemos que mantener rodando? Y ese ciclo es el ciclo de reciprocidad, es el ciclo de recibir y ofrecer en cambio. Por ejemplo, uno va al mercado y uno, por ejemplo, llena una bolsa con manzanas y si se sale sin pagar, uno violó al ciclo. O sea, el ciclo, la reciprocidad es que está bien, que hay muchas personas trabajando muy duro que llenan las, ¿cómo se dice? Los estantes del supermercado con comida. Y uno así coge la comida y sale de la tienda sin pagar. No, hay que pagar. Eso es el ciclo. Como se dice que los semidioses nos otorgan comida y tenemos que ofrecerles. Sí, bueno, claro que en el caso de un devoto de Dios no hace falta, pero en matrimonio, si por ejemplo, la pareja, si una persona es fiel y la otra persona no es fiel, entonces la persona infiel rompió ese ciclo, no reciprocó. Y así, entonces el universo entero está basado en reciprocidad. Y así mismo, iniciación, volviendo al caso inmediato aquí, eso es iniciación, es simplemente un caso, un ejemplo se puede decir de mayor importancia, tal vez de la mayor importancia, de reciprocidad, porque uno acepta a un maestro espiritual, ojalá que sea un maestro, uno acepta a un maestro espiritual y el gurú tiene sus deberes, su dharma, su responsabilidad de comportarse bien, de enseñar correctamente, de ofrecer ayuda necesaria. El gurú
no es simplemente un Dios en la tierra que puede hacer como quiera, sino que el gurú es un alma que aceptó un servicio, una responsabilidad con Krishna, con Dios, y el gurú tiene que cumplir con su deber. Y si un alma acepta un gurú auténtico, esperemos, y el gurú se comporta correctamente, o sea, el gurú cumple con su deber, el discípulo también tiene que cumplir. Eso no es solamente la base de una vida espiritual, es la base de la civilización. Es lo único que nos separa del barbarismo, de la vida salvaje. Eso de cumplir, de ser responsable en matrimonio, en la relación con el gurú, en nuestro papel como ciudadanos. Y así en todo la vida civilizada, la vida progresiva, la vida que vale la pena, depende de la capacidad de reciprocar, la capacidad de cumplir. Y así es, entonces eso es iniciación. Y como dije, en el caso de iniciación espiritual, es el caso más, se puede decir, más importante, más crítico de la vida, de tener que cumplir. Porque uno puede decir, bueno, porque también tenemos tantos deberes. Sí, es verdad. Pero el hecho es que un buen devoto de Krishna, un devoto de Krishna que realmente entiende lo que es devoción a Krishna, que entiende en forma práctica y realista y sabia, que entiende lo que es vida espiritual, también será un buen ciudadano, será un buen marido, una buena esposa. O sea, en todo, será una buena persona. Porque se entiende que un devoto que está practicando seriamente la vida espiritual desarrolla buenas cualidades y aprende a respetar a todos. Entiende a respetar a todos porque todos son almas. No engaña a nadie, no. Es una persona de carácter ideal. Eso es el síntoma de un Vaishnava con cierto nivel de avance espiritual. Una vez alguien preguntó a Prabhupada, ¿cómo puedo reconocer a un devoto auténtico? Y Prabhupada dijo que él será un caballero perfecto. O claro, que una dama perfecta. Entonces, iniciación, el gurú no inventa un proceso nuevo. Eso no es posible. Por ejemplo, si uno va de Barcelona a, vamos a decir, a París, hay un camino, o sea, uno va hacia el nordeste. Y si uno dice, bueno, estoy cansado voy en otra dirección, claro, bueno, pero no vas a llegar a París. O sea, hay un camino fijo que conecta, que vincula las dos ciudades. Y no se puede reinventar la geografía. Hoy en día vivimos en un mundo, como ustedes obviamente saben, re loco. Y por lo menos aquí en los Estados Unidos la locura, hay un lujo de locura. Y supongo que otros países no pueden ser completamente diferentes. Y hoy en día vivimos en un mundo en que por un tiempo surgió una filosofía bastante, yo diría, loca en el sentido clínico de la palabra, el postmodernismo, que todo el mundo tiene su realidad
podemos ver una tendencia muy interesante que si estudiamos Europa después de la caída del Imperio Romano, por lo menos el Imperio Occidental Romano, y hubo caos, hubo un periodo en que casi no había naciones, sino, ¿cómo se dice? Tribus con líderes violentos y todo eso. Entonces, la civilización empezó a reponerse, reimponerse. Carlos Magno, no sé cómo se dice, Carlos Grande, no sé cómo se dice en español, pero bueno, no quiero pasar por toda la historia aquí, pero para restablecer, o sea, si hubo un tipo de caos después de la caída romana, entonces se fue al otro extremo, un tipo de autoridad extrema y fanática y violenta, que no había libertad. Entonces, con tiempo, los europeos empezaron a reaccionar contra ese sistema tan rígido, tan fanático, que había muy poca libertad. Y la reacción se llamó el Renacimiento. Y con tiempo, por ejemplo, entonces se ve poco a poco la democratización de la vida. Por ejemplo, el primer paso, yo diría, muy pesado fue con la revolución protestante de Lutero y personas así, o sea, de democratizar, digamos, la interpretación de la Biblia. Porque la Biblia era la palabra final, digamos, la última palabra en la sociedad europea. Entonces, democratizar la interpretación de la Biblia, o sea, la palabra técnico es exégesis de la Biblia, y después, o sea, siguiendo los varnas, brahmanas, kshatriyas, vaishyas, shudras, después de la democratización en muchos países de la interpretación de la Biblia, después vino la democracia política, porque es el siguiente varna, con la Revolución Francesa y Americana y todas esas cosas. Y después la Revolución Económica, porque había ya una revolución científica en los años 1600 y la aplicación de la nueva ciencia, la ciencia aplicada, produjo otra revolución. O sea, la primera revolución fue la revolución científica, que produjo lo que se llama la revolución industrial. Y ya que la riqueza de un país, de una sociedad, estaba antes en la tierra, y los nobles eran dueños de la tierra, entonces en ese sentido no había democracia económica, o como se dice para los movilidad ascendente. Entonces, pero con la revolución industrial, que era la ciencia aplicada, de repente cualquier persona común podía volverse rico. Entonces hubo una revolución económica. Después hubo ese intento de revolución de los sudras, de los trabajadores, con el marxismo, que, bueno, el marxismo está basada en un concepto sociológico y psicológico completamente precientífico, y por eso fue un desastre, pero ese es otro tema para otro día. Entonces, pero finalmente el último sector de la realidad que quedó para democratizarse, para realmente establecer plenamente la locura, era la democratización de la realidad. O sea que todo, y así que todo el mundo tiene su propia realidad, como se dice que, por ejemplo, eso es tu realidad. Sin duda, o sea, la misma locura debe haber, la misma plaga también debe haberse extendido a España, ¿verdad?
Es esa forma tan clínicamente loca de hablar que todo el mundo tiene. Por ejemplo, ahora yo estoy en California, pero si yo digo, bueno, mi realidad es que ahora estoy en Italia. No, eso, si eso es mi realidad, yo estoy muy mal. Eso puede ser mi realidad. Ah, Mario, tiene las manos en la cámara. Es un poco... Gracias. Gracias, caballero. Entonces, o sea, sí, cada persona tiene su realidad psicológica. Si yo creo ahora, por ejemplo, que estoy en la luna ahora, lunático, entonces si yo pienso que estoy en la luna, eso es mi realidad psicológica. No es mi realidad geográfica. Mi realidad geográfica es que estoy en California. Más me vale que casi no hay invierno aquí. Entonces, por eso, con esa idea de democratizar la realidad, como si todo el mundo puede crear la gente dice cosas filosóficamente absurdas como, Krishna es tu Dios, o para ti, Krishna es Dios, o sea, entonces, se puede entender ese relativismo fuera de control, simplemente como reacción dialéctica a una fase histórica de control excesivo. Pero la conciencia de Krishna, ese gran conocimiento, tiene como propósito de restablecer la cordura. La cordura. Que hay una realidad objetiva. Claro que cada uno de nosotros tenemos nuestra realidad subjetiva, pero eso debe siempre ser equilibrada con la realidad objetiva. Por ejemplo, objetivamente, ahora yo estoy sentado en mi cuarto, mi oficina en California. Pero hay dos devotos aquí atrás que no pueden ver porque, bueno, porque soy egoísta, no quiero que ustedes vean a nadie más que yo. Pero porque el cuarto aquí no es muy lindo, así que puse otro trasfondo. Entonces, y claro que, por ejemplo, los dos devotos tienen su propia conciencia personal, tienen su propia experiencia de lo que está pasando. Ustedes, por ejemplo, que están en España, cada uno tiene su propia experiencia única de lo que está pasando, pero al mismo tiempo hay millares de aspectos objetivos. Todos estamos en el mismo programa, todos estamos usando la misma tecnología. Ustedes que están en la misma sala ahí, se ve que es una sala que tiene puertas, que tiene ventanas, o sea, hay un número fijo de personas en la sala. O sea, hay millares de hechos objetivos. Eso es la parte objetiva y al mismo tiempo hay la parte subjetiva, que todo el mundo tiene su propia manera de experimentar esa realidad. Y la vida espiritual es así. Hay un Dios objetivo, pero Krishna es tan misericordioso que él manifiesta formas ilimitadas, como dice el Brahma Samhita, Advaitam Achyutam Anadim Ananta Rupa. La Brahma Samhita dice que Krishna es Ananta Rupa, que tiene formas sin fin. Ananta, formas infinitas. Al mismo tiempo, bueno, eso significa que cada uno de nosotros, mismo con Krishna, que en esta misión de Prabhupada adoramos la forma de Govinda, de Krishna. Y hay tantos aspectos objetivos de la existencia de Krishna. Al mismo tiempo, cada devoto tiene su relación única y personal con Krishna. Y es por eso que Krishna está en el corazón de todos
y no, por ejemplo, en nuestro codo. Bueno, técnicamente también está en el codo. Pero la ubicación de Krishna, Krishna se ubica especialmente en el corazón, porque el corazón es el centro de nuestros sentimientos y también, como la ciencia ha mostrado, que también en el corazón hay muchas células del mismo tipo que hay en el cerebro. Y por eso es común decir, por ejemplo, yo sé en mi corazón, ¿verdad? Se habla así. Entonces, el corazón es un lugar donde no solamente se siente, sino que se sabe. Y por eso, y Krishna confirma eso diciendo en Bhagavad Gita 15:15, que Sarvasya Chahangri Sannivisto, estoy situado en el corazón de todos, Matak, y de mí, Matah, de mí, Matak Smitir, memoria, Matak Smitir, Gyanam, conocimiento, Apohanam y olvido, todos vienen de mí, en el corazón. Así que el conocimiento es objetivo, pero se experimenta personalmente cada uno según su existencia única como alma. Por eso, y un gurú competente, sí, infelizmente parece que en ISKCON no hay reembolsos. Eso es el peligro para el discípulo. Entonces, pero un gurú auténtico debe tener esa capacidad de entender y enseñar conocimiento objetivamente y al mismo tiempo entender en forma personal al discípulo. Así dar instrucciones que no sean imprácticas, que no sean hasta peligrosas. Así que, y un buen profesor en cualquier materia de la vida tiene que tener esa capacidad tanto objetiva como subjetiva, de ser personal, de entender la persona a la que enseña y al mismo tiempo de dominar el conocimiento objetivo y el discípulo también. Por ejemplo, Prabhupada, que es el fundador acharya de todos nosotros, él ciertamente dominaba el conocimiento dado por Krishna. Y al mismo tiempo, él lidiaba en forma muy personal con sus discípulos. Así es, entonces, si hay cualquier pregunta, ahora sería el momento de presentarla. Yo tengo unas preguntas. Bueno, quiero decir muchas gracias ya para aceptarme como discípulo y también muchas gracias también, bueno, por seguir las instrucciones de Srila Prabhupada iniciando. Estoy muy agradecido por esto y sé que es muy que es mucho sacrificio y tienes mucha dedicación también con Srila Prabhupada, así que muchas gracias. Bueno, sé que es importante seguir la instrucción del gurú, así que voy a ser muy dedicado y seguir las instrucciones. Y esto, y bueno, eres muy inspirante con tu prédica, me gusta mucho, así que muchas gracias para esto. Y esto, y no sé si
Quería preguntar. No está bien. Sí, tengo unas preguntas sobre un poco, quizás ahora que te tengo, 2, 3 preguntas, si es posible, sobre, ¿cómo se llama? Estaba leyendo los libros, he visto que has hecho mucho servicio para Srila Prabhupada, en la distribución de los libros y el deseo de Srila Prabhupada. Y así que quería saber, ahora que has escrito una novela, como es que es más artístico y antes hacías un servicio, no sé, quizás más con los libros y ahora has escrito tu novela, ¿cómo has hecho la transición como desde ahí, ¿no? De los distribuir hasta el libro, la novela. No lo he leído aún, lo tengo, está como viniendo, pero tengo muchas ganas de leerlo. Bueno, esto sería una pregunta. Sí. Bueno, voy a responder una por una. Y, sí, yo siempre meditaba literalmente casi desde el primer día que entré en el movimiento de Hare Krishna. Yo siempre meditaba en cómo llegar a las personas que son un poco impermeables así al conocimiento espiritual. Y yo personalmente siempre me ha gustado una buena historia. ¿Verdad? Creo que a todo el mundo, una buena película, un buen libro. Entonces me pareció que una novela, viendo el impacto que ha tenido en mi vida, que es una forma muy poderosa de entrar en el corazón de las personas. Porque en un sentido, filosofía que obviamente tiene su importancia, sin duda. Pero una novela puede presentar la vida en un sentido holístico, en el sentido que tenemos, por ejemplo, nuestra vida filosófica, o nuestra vida económica, o gastronómica, o social, amigos, o sea, obviamente hay diferentes facetas, diferentes aspectos de la vida. Pero en otro sentido, la vida se vive como ¿cómo se dice en español? Como un todo. O sea, en la vida real, simplemente tenemos una vida, cada persona es una persona, y durante el día se hacen diferentes cosas, pero al fin y al cabo, es la vida como un todo que se vive. Entonces yo pensé que la vida, una novela, presenta oportunidades de simular así la vida como se vive y como de poner en la medicina algo de azúcar para que las personas así acepten de poner azúcar en la medicina. Una buena historia. Y la persona, o sea, esa idea no es mía. La primera persona que tuvo esa idea se llama Krishna. Porque Krishna, cuando viene a este mundo, claro que habla Bhagavad Gita, pero eso demoró tal vez 1 hora o algo así, pero Krishna pasó más de 100 años haciendo pasatiempos. Entonces, si se calcula del tiempo que Krishna estuvo con nosotros, cuánto tiempo, cuántas horas él pasó hablando filosofía y cuánto tiempo revelando pasatiempos, historias, cosas románticas, de guerra, de amistad y todo eso. O sea, la gran mayoría de su tiempo, él revelaba novelas.
porque es una forma muy agradable de asimilar lecciones. Ya, total. Qué guay. Tengo muchas ganas de leerlo, realmente. Am, y, am, y quería saber una pregunta también sobre esta novela que has escrito. ¿Viene de algo personal tuyo? ¿De una experiencia personal o es muy ficcional? O... Creo que inevitablemente un autor pone o no puede dejar de poner algo de sí mismo en el libro porque yo tengo digamos, mi banco de datos, no sé cómo se dice en español, en un sentido es mi vida. No. Y así que sí, mis propias experiencias, por ejemplo, cuando yo era niño, lo que me agradaba, lo que me frustraba, o los deseos que todos, o sea, porque si uno escribe un libro así, uno tiene que conectar con la humanidad de otras personas. No. Claro que todos somos almas, pero ¿cuántas personas viven como almas? Así que sí, a nivel humano, uno tiene que conectarse con el mundo. Y Qué guay. entonces, sí, inevitablemente, creo que cada autor ah, escribe lo que entiende, y lo que entiende es lo que se ha vivido. O claro que si uno tiene poderes de empatía, entonces el poder de empatía, como se dice, aumenta el alcance así de un autor, porque hay cosas, por ejemplo, yo nunca tomé drogas pesadas, pero creo que puedo tener una cierta empatía, simpatía con las personas desafortunadas que son así adictas de esas drogas pesadas, o uno puede, inclusive, por ejemplo, cuando uno asiste a una película, Hollywood, en España también se hacen películas, he visto varias, pero cuando uno asiste, por ejemplo, a una película, obviamente pocos de nosotros hemos vivido como mutantes, por ejemplo. Bueno, algunos devotos definitivamente son mutantes, pero no voy a mencionar nombres, entonces, pero cuando vemos los superhéroes o los villanos y todo eso, uno le entra. Y el hecho de que uno le entra significa que podemos realmente entrar, experimentar cosas que en nuestra vida objetiva no hemos vivido, por lo menos no en esta vida. Y si se supone, por ejemplo, que estamos en ese mundo material demasiado tiempo ya se nos hace viejo, ¿verdad? Por eso que tomamos el paso radical de entrar en el movimiento Hare Krishna. Entonces, ¿qué pensábamos? Entonces, pero sí mismo, el hecho de que uno ha vivido tantas veces significa que tenemos un banco de experiencias, tenemos dentro de nosotros el poder de entender y se puede decir revivir muchísimas cosas si uno realmente se abre a esas experiencias. Entonces, por eso yo diría que un buen autor tiene sus experiencias más vívidas, más inmediatas tal vez de esta vida, pero también poderes significativos de empatía, de poder ponerse en el lugar de otro, porque somos únicos, pero también universales. O sea que hay un sentido en que cada alma es única y hay otro sentido en que cada alma es uno con cada otra alma, Veda a Veda. Entonces, bueno, es así. Guay. Bien, sí, quiero leerlo.
Y una última pregunta sobre este tema. ¿Cómo has puesto la conciencia de Krishna dentro de este libro? Que es un libro de ficción, ¿no? Una novela. Ah, vas a ver. Sí, vale, ok. Cuando he leído la pregunta he dicho, bueno, sí, mejor que lo leo, ya sabrás. Sí, no voy a, como se dice, dar ninguna aguafiesta aquí. Sí, vas a ver. Pero puedo decir que sí, la filosofía está ahí, presente, pero traté mucho de explicar la filosofía en un sentido sin dolor. Sí, para que la filosofía se integre completamente en la historia y la filosofía se manifieste no como una lección, una prédica o un sermón, ¿verdad? Todo el mundo adora un sermón. Claro. Chiste. Pero entonces, en una buena, y porque cada libro tiene su filosofía. Por ejemplo, hay una novela muy famosa del siglo XIX por un gran autor, un autor así de talento mágico que se llama Víctor Hugo y escribió Los Miserables. Y el libro tiene un mensaje espiritual muy fuerte. Sí, no sé la producción musical, pero en el libro de Hugo, el mensaje espiritual es muy fuerte, muy claro y muy inspirador, pero se integra tan perfectamente en la historia que uno no se siente que uno está siendo predicado. Qué bueno. Como por ejemplo, porque solo brevemente, porque admiro tanto como hizo, que el libro empieza más o menos con la persona principal, Jean Valjean. Él es en inglés se llama así, en español, misántropo. Es un misántropo, una persona que odia a la humanidad porque fue víctima de injusticia y sufrió mucho, sí, por leyes completamente injustas, que fue la reimposición de la monarquía en Francia, después fue la derrota de Napoleón y el Congreso de Viena en 1820, y se reestableció las monarquías y habían leyes muy severas en Francia. Y entonces Jean Valjean fue víctima de esas leyes y 20 años en una prisión horrible por injusticia, y sale de la prisión y uno salía con un documento que tiene que presentar que era casi imposible trabajar, comprar una casa, o sea, uno estaba como ¿cómo se dice? Mismo saliendo de la prisión como un muerto viviente. Entonces él es un misántropo, odia a la sociedad, él cree que no hay bondad en este mundo, no hay Dios en este mundo. Y después hace todos los eventos del libro, que es un proceso gradual y muy genial, que al final llega a ser realmente un santo. Una figura, como se dice, casi como Cristo, algo así. Entonces, esa transformación de un misántropo, la persona más baja que odia a la humanidad, hasta volverse casi un santo. Y eso es realmente el significado de Los Miserables. Bueno. Entonces, pero lo hizo tan bien, con tanto genio, que funciona. Porque cosas espirituales suceden, o sea, hay transformaciones en las vidas de las personas. Nuestras vidas fueron transformadas
Y así que si se puede contar una historia que poderosa, que muestra como realidad en la vida, la transformación de un alma, no sale, o sea, no le cae a la gente como prédica. Ya. Muy interesante, muy guay. Gracias. Y tengo la última pregunta bueno, sobre la iniciación y todo, que es ¿qué podría hacer ahora para satisfacer tus deseos como discípulo? Bueno, no voy a cantar esa canción de los Beatles, Give Me Money. Entonces, bueno, yo en mi relación con Prabhupada siempre me incentivaba, animaba, imploraba que lo ayudara a repartir este gran conocimiento en el mundo. Prabhupada tenía una visión muy clara de un mundo consciente de Krishna. Y hoy en día se ha perdido un poco eso. Es como ahora como una profecía no cumplida o algo así. Entonces, espero que no esperemos millares de años los cristianos por la segunda venida así de la explosión Hare Krishna. Y por eso yo he lanzado Krishna West debido a mi deseo muy profundo de agitar a otros devotos. Es un chiste. No, yo he lanzado Krishna West porque estoy seguro de que la historia misma de la humanidad, la historia de las religiones en todas partes del mundo muestra que si uno quiere, por ejemplo, colonizar culturalmente otra sociedad, lo que yo llamo de colonización cultural, solo hay dos formas. La historia muestra que eso es posible únicamente de dos maneras. Primero, por la brutalidad absoluta, o sea, uno conquista militarmente y brutaliza así a un pueblo hasta que vean la luz y se conviertan. Y obviamente eso no es una opción por motivos morales, políticos, militares, o sea, por varios motivos, eso no es una opción. El segundo caso en que se ve que una nueva religión, nueva en una sociedad X, que una nueva tradición espiritual consiguió establecerse y realmente volverse como una tradición dominante. Predominante es cuando, y voy a agregar algo, en el sentido de no solo establecerse, pero también traer y establecer al mismo tiempo una cultura externa que se asocia históricamente con la religión. Y como dije, el primer caso es simplemente por violencia. Y se ve la expansión, por ejemplo, de las misiones de ciertas religiones por la violencia. La segunda posibilidad, según la historia, es cuando la cultura que llega, la cultura nueva, o sea, la religión nueva
que llega no solo con una teología o con una práctica, sino que también con toda una cultura externa que se asocia con la tradición. Eso se impone únicamente cuando, aparte de la religión, separadamente, esa cultura externa es ampliamente percibida como siendo superior o más prestigiosa. Y entonces, para dar un ejemplo, hoy en día se puede ir a España o a Mongolia o a Brasil o a China, cualquier lugar, y se ve la adoptación de cultura occidental y hasta cierto punto americano, en el sentido de películas y computadores y comunicación digital, ropa, ¿verdad? Camisetas y ese sombrero tan así particular de los americanos, sí. Y esas cosas, todo un estilo de vida. Ahora, hay personas que, bueno, no sé decir, con dos dedos de frente, se dice en América Latina, que piensan que eso es imperialismo cultural. No, es realmente la preferencia local de las personas. O sea, por ejemplo, los españoles no son forzados forzados a asistir, por ejemplo, Spider-Man o los mutantes de las películas o cosas así. No son forzados, por ejemplo, a vestir camisetas, no son forzadas a mil cosas. Ellos escogen porque ellos quieren. Entonces, una situación así, en que el pueblo de una sociedad admiran o simplemente quieren compartir el prestigio. Eso sí, eso en términos sociológico o antropológico, que es cultura de prestigio. Que, por ejemplo, en España, si uno compra ciertos carros, tiene más prestigio que otros carros. O vivir en ciertos barrios es más prestigioso que vivir en otros barrios. O ciertas profesiones tienen más prestigio que otras profesiones. Cierta ropa, ciertas marcas de todo. Puede ser de cucharas y tenedores, puede ser de automóviles, ¿entiendes? O sea, en todo hay una... que también hablo mucho en portugués, así que tengo que recordar cuál es portugués. Sí, hay jerarquías de prestigio en todo aspecto de la vida material. Ropa, transporte, barrio, ¿en qué escuela estudiaste? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Qué piedra tienes en tu anillo? O sea, jerarquía se encuentra por todas partes. Y inclusive se puede medir, los sociólogos pueden medir esa jerarquía de prestigio viendo, por ejemplo, cuáles culturas nacionales son copiadas por otras naciones. Eso es inclusive, eso incluye, por ejemplo, de copiar cosas lingüísticas, de ropa, de comida, de transporte, de arquitectura, de música, de películas, costumbres, por ejemplo, que gobiernan, digamos, relaciones entre hombres y mujeres. ¿Qué es lo que se puede? ¿Qué es lo que no se puede? Costumbres morales. Hay ciertos países que tienen más prestigio y otros países imitan hasta sus sistemas de moralidad. Entonces, eso de jerarquía
y de los que están más abajo, copiar o imitar los que están más arriba para poder compartir ese prestigio. Eso sucede en todas partes de la existencia humana. En España, por ejemplo, o en cualquier lugar, dentro de una ciudad hay jerarquías. Dentro del país, dentro del mundo. Entonces, y por eso, cuando objetivamente una nueva religión llega con una cultura externa diferente que esa religión está asociando con o cree que hace parte de su tradición. Si esa cultura externa es vista por la mayoría como de mayor prestigio que la cultura local, las personas adoptan. Si la cultura externa es percibida como siendo de menos prestigio, no. Y según los estudios objetivos de la ciencia social, la cultura externa de la India, Dios mío, no es para nada vista como de mayor prestigio, muy al contrario. Muy al contrario. Se puede medir de tantas maneras, viendo, por ejemplo, turismo internacional. ¿Cuántas personas visitan un cierto país? ¿Cuántas personas, por ejemplo, en las escuelas, universidades, quieren aprender esa lengua? Entonces, hay muchos procesos así como para medir objetivamente el nivel de prestigio de una cultura externa. En el caso como, que me perdonen, no quiero ser el villano aquí, pero en términos de cultura externa, lo que yo soy miembro de ISKCON, miembro fiel, pero objetivamente creo que muchos devotos están tratando de hacer algo que es científicamente imposible. De imponer una cultura externa que es rotundamente, o sea, que es percibida como siendo de mucho menos prestigio. Bueno, esa percepción de prestigio, yo no digo que es objetivo, que es científico, pero es real. Porque se trata de la psicología humana. Entonces, en la historia del mundo, no conozco un caso en que eso fue un éxito. De primero tratar de enseñar una teología, que nuestra teología está muy fuerte, de enseñar una teología, una filosofía, pero también de cobrar que uno tiene que cambiar casi que completamente su cultura externa, y esa nueva cultura externa es percibida por la sociedad como algo de bajo prestigio. Es simplemente algo que no sucede. Es como saltar del barranco y decir, bueno, yo soy un devoto, así que no me voy a caer. Entonces, lo que tú puedes hacer, mi nuevo cliente, es mi terminología actualizada, es como Prabhupada a mí me enseñó y me inspiró y me transformó, que queremos salvar este pobre planeta. Queremos salvar este pobre. España es un país muy interesante. No sé si ustedes saben, pero el primer devoto que fue designado a abrir España, sí, yo, en 72. No fui por mala suerte, pero por las circunstancias y lo que Prabhupada me dijo, pero
Sí, Tuvo he la fortuna de ir a estudiado. Argentina. ¿Qué? Tuvo la fortuna de ir a Argentina. Sí, Argentina. Sí, sí. Otra historia. No, Argentina es muy bueno. Tenemos muchísimos buenos devotos en Argentina. Pero he estudiado la historia de España, más o menos por los últimos 2000 años. Y 711, la invasión de África. Pero sí, es muy interesante. Y cuando se estudia la historia de España, como se dice en español, altibajos, o sea, pero es un país muy impresionante, un país que siempre ha tenido su importancia en el mundo, a veces de mayor importancia, y sí, es un país muy interesante, muy importante. Entonces, a mí me parece que repartir este conocimiento en España es de gran importancia histórica. Y por eso, sí, sí, ese servicio, claro que tenemos que hacer muchas cosas, cepillar los dientes y comer y dormir y hay muchos deberes, pero también tenemos una vocación, digamos. Y sí, todo lo que puedes hacer para llevar la conciencia de Krishna a los ciudadanos de España será un servicio muy importante. Vale, súper. Y Francia, Para- Chandra Baker está aquí, y Francia, sí. Ah, Chandra. Ah, ¿Quién es ese hombre enmascarado? Eso fue de, ¿cómo se dice? Ese programa de Cowboys, El Llanero Solitario. El Llanero Solitario, y siempre al final decían, ¿quién es ese hombre enmascarado? Así que... Bueno, otra pregunta del Maharaj, pueblo. disculpe mi falta de práctica y de conocimiento en las iniciaciones online, pero ¿cómo, cómo voy a hacer el tema de los votos, el nombre, cómo lo Sí, hacemos? sí. Siguiendo el proceso de Prabhupada, voy a pedirle al víctima, voy a pedirle así al devoto, porque su voto, porque la palabra devoto, obviamente de latín, significa quien vive devoto. Entonces, en el acto de hacer su voto, uno se vuelve, en un sentido técnico, un devoto. Entonces, se hace el voto y después yo acepto, normalmente acepto. Después se da el nombre espiritual y después de eso me voy a despedir y ustedes pueden llevar a cabo la ceremonia de fuego. súper. Cuando Prabhupada vino a Gainesville, yo era un grihasta. ¿Cómo se dice? Bocina. Si te gustan los grihastas. Entonces, sí, yo era grihasta y con esposa muy buena, muy buena esposa. Y cuando Prabhupada vino a Gainesville, yo era el primer presidente de templo en Gainesville, Florida, al lado del Achua, y Prabhupada vino, dictó una conferencia en 71. Y después él inició a los devotos, a varios devotos ahí, y él dio los nombres y después tuvo que irse y después los devotos hicieron el sacrificio de fuego. Así que Prabhupada mismo lo hizo así. Está bien, entonces hay otras preguntas. No creo.
No, ya creo las preguntas, ya está. Solo tengo que hacer el voto, ¿no? Sí, sí, entonces, ¿cuál es tu voto? Bueno, yo, seguir los principios regulativos. Sí. Y sí, no comer carne, no los intoxicantes, no sexo ilícito y no juegos de azar. Sí, sí. Y cantar las 16 rondas. En tu aniversario. No, cada día, cada Ah, sí, día, sí. cada día. Sí, cada día. Está bien. Muchas gracias por tu devoción, por tu dedicación a la misión de Prabhupada. Muchas gracias. Y tú tendrás un nombre de lujo que será Balaram Das. Balaram Das. Balarama Das. Entonces, gracias a ti por tu devoción, gracias a todos ustedes, porque a todos los devotos allí, porque es la comunidad, ¿verdad? Que nos permite a todos nosotros tener éxito en nuestro camino espiritual. Así que gracias a todos ustedes y gracias al iniciado y adelante, vamos a hacer algo maravilloso para Prabhupada. Muchísimas gracias, Maharaj, por esta iniciación, por esta clase, y siempre lo extrañamos. Si en algún momento en el futuro tenemos la fortuna de poder recibirlo nuevamente, lo esperamos. Sí, sí, gracias, muy amable. Y yo cuando se acabe ese problemito sanitario, me encantaría estar con ustedes. Muchísimas gracias. Hare Krishna, gracias. Ya, hasta luego, Hare Krishna, gracias a ustedes.